¿Qué ocurre debajo del capó de tu proveedor o qué debería ocurrir? Y esto te lo presento no porque tú debas saberlo como contratante de servicio, sino porque es necesario desmontar que un diseñador o un chico de la web puede encargarse de tu web, cuán pequeña sea, no importa qué tan pequeña sea, porque lo mínimo que quieres es que informatice un proceso de comunicación con tus usuarios, y una tarjeta de presentación no hace eso. Tu web no puede ser eso. Ahora, si tu web es más que eso, entonces entra en una complejidad que está caracterizada por este modelo. En la web moderna, la apariencia, la estructura y la funcionalidad están separados. Son tres cosas distintas y tienes responsables distintos dentro del equipo de trabajo que te va a entregar a ti tu sitio web. La apariencia. El diseñador efectivamente es el responsable de la apariencia y es importante hacer mención en este punto, y si eres diseñador y estás viendo esto, es algo que deberías saber. Y es que el diseñador es responsable de toda la apariencia, no de parte de ella. A lo que nos referimos con eso es que si se le entrega un manual de imagen corporativo, el diseñador es el responsable de implementar esas consideraciones y esas indicaciones que aparecen en el manual de imagen corporativo en el sitio web. También es responsable de elaborar la propuesta de páginas tipo en una presentación de lienzo. Con esto no suele tener problemas. ¿Y a qué nos referimos con una presentación de lienzo? Típicamente a una propuesta gráfica hecha en Photoshop o en Illustrator y renderizada como archivo JPG o GIF o incluso mostrando el propio archivo de Illustrator para que el cliente decida si la propuesta le gusta o no. Este no es el diseño de la web, esto es una propuesta, es una suerte de maqueta. Del mismo modo que una maqueta arquitectónica no es el edificio. Tú haces una maqueta y esa maqueta puede ser en 3D Max Studio, esa maqueta puede ser en Revit, puede ser en AutoCAD, pero una vez que se contrata ese proyecto, no puedes lavarte las manos y decir, bien, aquí está tu edificio. No, hay que hacer el edificio. Y para implementar esa propuesta en el sitio web, hace falta hacer uso de CSS y HTML. Si tu diseñador no es muy prolijo en el manejo de CSS y de HTML, no es un diseñador web. Y si tú eres diseñador y estás viendo esta presentación y no sabes de CSS y de HTML y no eres bueno en ello además, no eres un diseñador web. Unos argumentos que yo he escuchado muchas veces es, eso es trabajo del programador. No señor, el programador, como su nombre lo indica, programa. Y CSS y HTML no son lenguajes de programación. De hecho, vamos a ver qué significan estos lenguajes. CSS significa Cascading Style Sheet. El diseñador debe ser el dueño de los estilos y por tanto el encargado de implementarlos, y eso se hace con CSS. Y HTML significa Hypertext Markup Language. El diseñador nuevamente debe ser el dueño del markup, de la disposición de los elementos dentro de la estructura gráfica. Entonces, estas probablemente son tecnologías que no le gustan al diseñador porque son lenguaje de código. No es WYSIWYG, no es what you see is what you get, como Photoshop o Illustrator, pero forman parte de su trabajo. Yo doy clases y sin embargo detesto corregir exámenes, pero forma parte de mi trabajo, debo hacerlo. El diseñador es el dueño de la apariencia y debe ser el dueño completo, incluso de esa parte del trabajo que no les gusta y que en honor a la verdad un desarrollador no va a hacer bien. Los desarrolladores conocen perfectamente la sintaxis de CSS y HTML, pero suelen ser bastante malos replicando una propuesta que está en Photoshop o en Illustrator. No tienen las competencias ni profesionales y me atrevería a decir ni personales para lograr esto. Un sitio web diseñado entre comillas por un desarrollador es un sitio web que se ve mal. Es un sitio web que carece de propuesta gráfica y se nota muchísimo. Entonces el diseñador es completamente necesario en el desarrollo de un sitio web, pero debe ser dueño de aquella parte del trabajo que domina, que es la de la apariencia. Debe elegir o crear un juego de iconos que cubra la casuística completa, típicamente 48 o más iconos, que sean de éxito, error, información, fracaso, descarga, carga, login, etcétera. Y la apariencia está separado, es un ítem que está separado de la estructura y de la funcionalidad del sitio. La estructura tiene como responsable al desarrollador y se hace con HTML como la maqueta, y en esto comparte un poquito el terreno de juego con el diseñador. Y luego está PHP, ASP, JSP, que son los lenguajes que se utilizan para hacer un sitio web.
Aunque ahora se utilizan frameworks de mucho más alto nivel, basados casi siempre en PHP, que suponen una caja de herramientas que hace que los sitios se desarrollen mucho más rápido según estándares de la web moderna y mucho más seguros. Eso incluye, pero no está limitado a WordPress, Drupal, Joomla, etcétera. Es importante también que sepamos esto porque muchas veces el proveedor va a tratar de hacer que la prestación del servicio gire en torno a las tecnologías con las que él se siente cómodo. Esto es un error y esto es algo que los proveedores hacen con mucha frecuencia. El contratante del servicio debe hacer que esta prestación de servicio gire en torno a sus necesidades. Cuando tú escuchas una y otra y otra y otra vez la respuesta de eso no se puede porque WordPress no lo permite o la plantilla no lo permite, una de dos: o estás cambiando los alcances de una forma drástica que no estaba ni siquiera remotamente previsto, o el proveedor de servicio que tienes no sirve, y me inclinaría por esto segundo. Entonces, hay varios aplicativos y como desarrollador uno debe elegir aquel de ellos que funciona mejor para la necesidad que tenemos delante. También incluye la validación por iteraciones. El cliente debería poder validar en iteraciones el desarrollo del sitio. La metodología que se suele utilizar para los proyectos web es la metodología Scrum. Hay una discusión filosófica sobre si Scrum es una metodología o es un framework. Eso es anecdótico para mí. Ciertamente es una manera de trabajar muy eficiente cuando se trata de proyectos web y es la que ofrece los mejores resultados y es la que hace que al terminar la fase de desarrollo el producto esté lo más aterrizado en las necesidades e incluso gustos de la persona o entidad que está contratando el servicio. También tiene que ver con los roles y permisos, por supuesto tiene que ver con el backend administrativo, aunque el diseñador, por supuesto, o el equipo de diseño puede tener input sobre ese backend de manera que sea un backend entre comillas amigable, un backend que ofrezca la mejor experiencia de usuario posible, etcétera. Y por supuesto es un ítem que debe estar separado del diseño y de la funcionalidad, igual que la apariencia tiene que estar separado de la estructura y la funcionalidad. La funcionalidad, el responsable es el desarrollador, tiene que ser PHP o JavaScript, no tiene que ser, pero la funcionalidad de un sitio web se logran con PHP o JavaScript. Tiene que estar dentro de los alcances previstos. Esto es algo que sí es importante para ti como cliente. Si tú dices, se me había olvidado, también quiero un boletín de noticias que... No, eso es una funcionalidad y muy probablemente es una funcionalidad que va a tomar mucho tiempo de implementar y que no está dentro de los alcances. Si toma tiempo, cuesta dinero y las propuestas siempre se hacen sobre la base de los alcances y el precio se decide con arreglo a las horas que hay que invertir para lograr esos alcances. Puede haber, por supuesto, unas bandas, no tiene por qué ser de acero, puede haber unas bandas porque a veces el desarrollo salen menos horas de las que tenías previsto, a veces salen un poco más, pero siempre tiene que mantenerse más o menos dentro de los alcances previstos. Si pides una funcionalidad que no estaba originalmente contemplada en la propuesta de servicio que te pasaron, entonces deberías ver si es justo o no que el proveedor te diga no lo voy a hacer o no está dentro de los alcances. En todo caso, esa es una de las razones por las cuales estos tres aspectos están separados, porque pueden ser escalados independientemente. Tú puedes cansarte del vestido de la Barbie, pero si ella quiere seguir teniendo a la Barbie sigue siendo la Barbie. La Barbie es la muñeca con la que juegas por algún motivo, pero a lo mejor te interesó cambiarle el vestido porque tienes un vestido para cada ocasión, y de hecho eso ocurre incluso canónicamente con los sitios web. Tienes una apariencia gráfica para dispositivos móviles verticales, dispositivos móviles apaisados, tablets verticales, tablets apaisados, monitores de 1920 por 1080, monitores de menos de 1600, etcétera. Hay varios vestidos para tu Barbie y tú puedes crear tantos vestidos como haga falta para tantas situaciones como haga falta, sin que por ello tenga que movilizarse todo el equipo de desarrollo. Y lo mismo es cierto de las funcionalidades. Si tú utilizas un framework como Drupal o como WordPress, estos llamados CMS o Content Management Systems ya traen de paquete una estructura, y sobre la base de esa estructura y con arreglo a los alcances que queramos lograr, se incorporan nuevas funcionalidades bajo la dinámica de la instalación y configuración de plugins si se trata de WordPress o módulos si se trata de Drupal. Quizás se te ha hecho un poco extensa esta explicación de qué es lo que hay debajo del capó de tu proveedor, pero creo que puede ser de mucha utilidad a la hora de contratar
a un proveedor de servicios web. En la siguiente parte de esta presentación vamos a estar discutiendo para qué debe servir tu web como mínimo y cómo funciona como herramienta que sirve para informatizar tus procesos. Si te gustó este video, dame un pulgar arriba. Si no te gustó este video, dame un pulgar abajo. Y si crees que contenido como este puede ser útil para ti o para tu empresa, entonces haz clic en el botón de suscribirte.